Hola, en esta ocasión nos encontramos Cristian Camilo Camacho, Jimena Paola Claros, Fabián Ricardo Gutiérrez y quien les habla, Patricia Huertas. A continuación vamos a exponer el problema con el que vamos a cerrar el presente semestre. Las condiciones del problema son las siguientes. Seno de alfa, donde alfa está medido en grados sexagesimales, variando de grado a grado, es decir, de 1 a 1. Al mover el deslizador alfa, los puntos B' y D se mueven. Y por último, la última condición es si el punto D representa el seno de alfa. Dadas estas condiciones, surgen las siguientes preguntas. ¿El conjunto de puntos D es denso en el intervalo menos 1,1? ¿Son puntos de acumulación? En la tabla están representadas las coordenadas del punto B, coseno de alfa y seno de alfa respectivamente, como muestra la siguiente imagen. Como podemos observar en esta imagen, cuando nos enfrentamos al problema, lo primero que observamos era que nos daban una circunferencia con el punto P' en ella y una recta fuera de esta circunferencia con el punto D en ella. También observábamos que nos daban un deslizador llamado alfa y en el problema, en una de las condiciones, nos decía que alfa iba a aumentar de 1 en 1. Cuando nosotros pedimos o damos la orden al deslizador de moverse, observamos que este va a aumentar de 1 en 1, ¿sí ven? Y todos los puntos B' que surgen en la circunferencia van a aparecer o se van a estar moviendo en la recta que encontramos acá. Observamos que a medida que B' va moviendo, va aumentando, va generando distintas vueltas dentro de la circunferencia, los puntos no cambian desde 1 a menos 1, es decir, todos los puntos o todas las imágenes de la circunferencia se van a encontrar en el intervalo menos 1 y 1. Al observar esta regularidad de que los puntos que se iban moviendo, a medida que se movía P' en la circunferencia, aparecían puntos, imágenes, que vamos a llamar así, sobre la recta en el intervalo 1 y menos 1, también nos surge la duda de qué es un punto de acumulación, pues dado que al iniciar el problema nos preguntan, el conjunto de puntos D es denso en el intervalo 1 y menos 1, pero nosotros no sabemos qué es un conjunto de puntos denso. También nos preguntan, ¿son puntos de acumulación? Nosotros tampoco teníamos muy claro qué eran los puntos de acumulación. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es, ¿qué es un punto de acumulación? ¿Qué es un conjunto de puntos densos? Empezamos a discutir sobre distintas cosas, llegando a las siguientes conclusiones, se podría decir. Inicialmente, pensamos que Los puntos de acumulación, se dice que un conjunto tiene puntos de acumulación cuando se quita uno de los puntos de este conjunto y no se nota la diferencia. Y además podríamos llegar a decir que un conjunto es denso cuando tomamos dos números de ese conjunto y dentro de ese intervalo de los números que tomamos hay otros muchos números que podemos sacar, como sucede con los números racionales. Dentro de partes racionales hay más racionales dentro. Espera, Jimena, ¿cómo así? O sea, si yo tengo un conjunto, digamos acá en el problema nos están dando el problema 1 y menos 1, y nos están dando una serie de puntos ahí, ¿cierto? O sea, si yo quito un punto en ese intervalo y no noto la diferencia, es decir, que ese punto lo quito y automáticamente pegado a él hay otro punto, le puedo llamar a ese conjunto pues denso. Sí, claro. Y entonces si yo quito ese punto y no se siente altera la diferencia, o no se altera, entonces eso se puede llamar denso. O sea, que denso. El conjunto es denso y el punto es de acumulación. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo por lo menos tomo eso en un intervalo? O sea, en una recta. Es decir, o sea, si yo tomo un intervalo y quito un punto, digamos que tengo el intervalo menos 1 y 1, y quito el punto 0. ¿Eso me lo vuelve de acumulación o denso? O sea, si yo quito el punto 0, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo de acumulación? Sigue siendo conjunto denso porque digamos dentro de, digamos, O sea, no... ¿Sí me entiende la pregunta?
Sí, quitas claro. el 0 dentro del intervalo. Pero, o sea, el punto Eso cero, dependería, Pero sí, es o sea. que, no, pero es que es pero lo el que punto acabamos 0 de está decir, pegado si quitamos- 0.000000000. Sí, depende de nuestro infinidad de conjunto, ceros. es que depende de nuestro conjunto, ¿sí? Porque si lo quitamos y no nos altera, pues sigue siendo denso. Pero si nosotros quitamos el 0 y si nos altera el conjunto, pues este conjunto ya no sería denso. Ah, bueno, y además es que tener en cuenta que cuando hablamos de quitar, no es quitarlo físicamente, sino, por ejemplo, a saber que a ese 0 están pegados 0.00000. Uf, entonces si yo quito ese 0, no veo, o sea, no se altera. Y depende, estoy trabajando solo en los reales, ¿no? Como estoy trabajando solo en los reales, pues están todos. Ah, o sea, Depende, pero o sea no que si yo estás trabajando trabajo, sobre los o sea lugares, que, depende del o sea que yo no conjunto puedo de hablar puntos de, que te den, dependiendo del conjunto de puntos que te den, puedes definir sobre qué conjunto estás trabajando, no es necesariamente que estés trabajando sobre los reales. pero es decir, entonces, o sea, no porque sí, Sí, o sea, estoy trabajando en los sí reales, porque, porque son porque es decir, si usted me da un intervalo a mí, no sé, el intervalo 1 y 10, y me dice que ese intervalo del 1 al 10 lo vamos a tomar puntos enteros en el conjunto de los Ese enteros. es tu conjunto. Entonces yo voy a decir, bueno, Ese yo voy a tener los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero si yo a solo quito un punto se va a anotar. Ah, bueno, por eso, no Claro. estás trabajando en los reales, Ese es estás tu trabajando en los conjunto. enteros. Tu O sea conjunto que la densidad depende de si También trabajo de tu conjunto, es que el conjunto sería o los números reales o los números racionales. Ah, bueno, listo. Bueno, y entonces en esta recta, ¿con qué estaríamos trabajando en el problema que nos están dando? Entonces acá tendríamos que tener en cuenta que estamos trabajando pues en el intervalo de 1 menos 1. Lo que queremos mirar es que al reemplazar, al hacer seno y coseno, pues realmente se tomen todos los números que están ahí para poder determinar que es denso. Si es denso o Porque no. si hay números que no están dentro del conjunto, pues si yo quito un número que no, o sea, digamos, hay un número que no está y quito el siguiente, pues sí se va a ver que quité ese número. Luego no es ni denso y por ende pues no es de acumulación. Entonces en este caso nuestro conjunto, nuestro conjunto serían los números senos y cosenos de los ángulos. Lo que nosotros estamos buscando es el conjunto. El conjunto es el que no conocemos, para lo cual necesitamos el conjunto para saber si es denso o no es denso. Ah, bueno, pero entonces espere, entonces ya para concluir todo esto que estamos diciendo, entonces, un conjunto es denso si cuando se quita un punto de ese conjunto no se siente la diferencia, o en ese intervalo no se siente la diferencia, es decir, que tiene un punto automáticamente pegado a él. Bueno, sí, también, pero entonces tenemos que tener en cuenta que es más, si yo tomo como un intervalo dentro de ese conjunto y puedo sacar muchos más números dentro, o sea, digamos, tengo a 1 y menos 1, o por ejemplo tengo a 1 y 0, ¿sí? Y dentro de ese conjunto puedo sacar muchos más números, saco un irracional y dentro de esos irracionales hay más y más y más, puedo sacar muchos números. Tantos que al sacar un irracional no se va a sentir. Esto es, o Un sea, conjunto eso es denso. un conjunto denso. Ujú. Es Y decir, el o sea, yo lo que entiendo es que si hay dos números, entre esos dos números va a haber otro Muchos siempre. más. Va a haber Y uno, otro. digamos el de la mitad, Sí. siempre va a haber uno, y si tomo el de la mitad y el Y del esos extremo, van siempre a va a haber haber más. otro, Eso. y así infinitamente, o sea, Como no, y eso es lo que no, por eso el conjunto de los naturales y de los enteros pues no es denso, porque entre enteros no hay más enteros y entre naturales no hay más naturales. De tal manera que si se quita un entero o un natural, Natural sí se va a ver, notar. y por ende tampoco son de acumulación. listo, Por ende, vale. sí, O entonces sea todos que, los o sea que conjuntos si un densos son de conjunto, acumulación. o sea que si un conjunto denso, si un conjunto es denso, también tiene puntos de de acumulación. acumulación. Pero si el conjunto no es denso, no hay puntos de acumulación. ¿Sí? Pero un conjunto puede ser acumulativo y no denso. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando digamos tenemos un conjunto partido, es decir, supongamos que tenemos un conjunto que se encuentra dentro de los números reales, el cual se encuentra constituido por dos intervalos. Cada uno de los intervalos son densos y acumulativos, pero dentro de los, o sea, en medio de los dos intervalos hay un vacío, es decir, que no hay números, lo que significa que no es denso el conjunto, pero esto no simboliza que los intervalos no sean densos y acumulativos.